Muy buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a una nueva emisión de Futuro Regional, el programa que conduce Rubén Sauro. Estamos aquí en vivo y en directo desde los estudios de televisión regional. ¿Qué espectáculo está brindando la Asociación del Fútbol Argentino? Como todos ustedes saben, el fútbol es pasión de multitudes, pero también es un fenómeno esencialmente sociológico y político. ¿Qué pasa hoy en la AFA? Que reina la más absoluta anarquía. Momentáneamente, al menos así lo dio a entender Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, renunció a la selección nacional. En las últimas horas también renunció su director técnico, Gerardo Martino, el Tata, y da toda la sensación de que no hay nadie, al menos por ahora, capaz de ejercer el mando, tal como lo ejerció durante 35 años Julio Humberto Grondona. Y aquí es interesante que nos detengamos un poquito en la figura de Grondona. Como todos ustedes saben, Grondona dejó de ser presidente de la AFA porque falleció en julio del año 2014. Durante 35 años ejerció el mando de la AFA de manera férrea y autoritaria, no admitiendo ningún tipo de disidencia ni de crítica. Este tipo de ejercicio del poder, autoritario y concentrado, provocó, luego del fallecimiento de Grondona, lo que casi siempre ocurre, no solo a nivel de la AFA, sino a nivel del sistema político. Al fallecer el mandamás, se produce una suerte de terremoto político, una suerte de anarquía, de estado anárquico, provocado por la ineptitud de aquellos que estuvieron al lado de Grondona y que se limitaron a levantar la mano y a decir amén durante sus 35 años de reinado. Por eso lo que pasa en la AFA es responsabilidad fundamental de Julio Humberto Grondona, pero también de todos aquellos que, ocupando el poder político, lo apañaron y lo cobijaron. Porque el caso de Julio Humberto Grondona es excepcional, porque estuvo 35 años en el ejercicio del mando de la Asociación del Fútbol Argentino. 35 años. Hagamos en este breve comentario un repaso de lo que pasó en el país en esos 35 años para medir la magnitud del reinado de don Julio Humberto Grondona, un experto en el ejercicio del poder político. Grondona asumió como presidente de la AFA en 1979. En ese momento era presidente de facto el dictador Jorge Rafael Videla. Estamos hablando del año 1979. Y como expresamos hace un instante, a partir de ese año hasta el 2014, fue presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Veamos cuántos presidentes se sucedieron en la Rosada mientras Grondona se quedaba con el trono de la Asociación del Fútbol Argentino. El ya mencionado dictador Jorge Rafael Videla. En 1981 Videla fue sucedido por otro dictador, el general Viola. En 1982, el dictador Viola fue sustituido por el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Se produjo la Guerra de las Malvinas, el Mundial de España del año 1982. Las tropas argentinas se rinden en Malvinas, cae Leopoldo Fortunato Galtieri y asume el general, como presidente de facto, como dictador, el general Vignone. Vignone es presidente, como todos ustedes recordarán, entre todo lo que faltaba del año 1982 hasta el 10 de diciembre de 1983, en que asume el presidente constitucional Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín asume ese día y Julio Humberto Grondona sigue siendo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Es decir, cayó la dictadura militar y Grondona continuó
al mando de la Asociación del Fútbol Argentino. Raúl Alfonsín fue presidente entre 1983 y julio de 1989. Ahí Grondona saboreó las mieles del poder en 1986, cuando el 29 de junio, hace poco se conmemoraron 30 años, la selección nacional dirigida por Carlos Salvador Bilardo se coronaba campeón del mundo de la mano de Diego Armando Maradona. Raúl Alfonsín cayó, como todos ustedes saben, en julio de 1989. No cayó, entregó anticipadamente el poder, que fue una forma elegante de caer, y le dio el mando presidencial a Carlos Saúl Menem. El metafísico de Anillaco fue presidente de la Nación, como todos ustedes saben, entre julio de 1989 y el 10 de diciembre de 1999. Durante esos 10 años y medio, Julio Humberto Grondona continuó siendo el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino. Su momento más importante como presidente de la AFA durante el menemismo fue el segundo puesto obtenido por la selección de Carlos Salvador Bilardo en el Mundial de Italia. Ustedes lo recordarán, aquella famosa final en el Estadio Olímpico de Roma con Alemania, el famoso penal que dio el árbitro mexicano Codesal. Después tuvo que soportar los fracasos de la selección argentina de Basile en el Mundial de Estados Unidos en 1994 y el fracaso de la selección de Pasarela en el Mundial de Francia de 1998. El 10 de diciembre de 1999 asume Fernando de la Rúa. De la Rúa fue presidente 2 años, todo el 2000, el 2001, y se produce la hecatombe de diciembre de ese año. Ustedes recordarán, de la Rúa se fue en helicóptero y tuvimos 5 presidentes entre el 20 de diciembre del año 2001 y el 1 de enero del año 2002. ¿Se acuerdan cómo terminó de la Rúa? Julio Humberto Grondona continuó en el ejercicio del mando de la Asociación del Fútbol Argentino. Asumió Eduardo Duhalde. Duhalde fue presidente entre el 1 de enero del año 2002 y el 25 de mayo del año 2003, cuando asume Néstor Kirchner. Ahí Grondona debió soportar el fracaso del Mundial de Corea-Japón. Ustedes recordarán la selección dirigida por ese muy buen técnico que es Marcelo Bielsa, pero que increíblemente nos volvimos en primera rueda cuando nos eliminó Suecia. ¿Recuerdan aquel partido de Suecia? Los suecos hicieron un gol de tiro libre, empató Crespo de penal y nos tuvimos que volver en primera rueda. Julio Humberto Grondona continuó siendo presidente de la AFA durante todo el kirchnerismo, hasta el año 2014. Fue protagonista del fracaso de la selección nacional en el Mundial del 2006, de la mano de José Pekerman, y del fracaso más estruendoso aún de la selección en el Mundial de Sudáfrica en 2010, de la mano de Diego Armando Maradona. Y como la frutilla del postre, poco antes de morirse, asistió a la mejor performance de una selección nacional de fútbol desde la participación del equipo en el Mundial de Italia 1990, en el Mundial de Brasil del año 2014, cuando por primera vez, después de muchísimos años, casi un cuarto de siglo, la República Argentina, el equipo nacional de la mano de un de Alejandro Sabela, un ex jugador de Estudiantes de La Plata, un discípulo de Bilardo, logró llevar al equipo a una final de un campeonato del mundo y perdimos, como ustedes recordarán, otra vez con Alemania en tiempo suplementario, en el Estadio Maracaná. Al poco tiempo falleció Grondona, pero no se fue porque lo echaron, se fue porque se murió. Grondona fue un rey, un déspota, seguramente muy corrupto, pero demuestra lo que implica el verdadero ejercicio del poder político en la República Argentina. Así se ejerce el poder, guste o no guste, con mano férrea,
muy personalista, muy autoritario, rodeado de obsecuentes. Así dirigió la AFA Julio Humberto Grondona. Lo que está pasando ahora, que estamos asistiendo a la disolución de la AFA, es consecuencia directa de ese ejercicio del poder a cargo de Grondona. Ustedes me preguntarán, y con esto cierro el comentario, ¿se puede ejercer el poder de otra manera? Difícil respuesta. Pero en la Argentina, y sobre todo en el mundo del fútbol, viendo lo que está pasando ahora en la Asociación del Fútbol Argentino, da toda la sensación de que la única manera de ejercer el mando en la AFA es tal como lo ejerció Julio Humberto Grondona, un maquiavélico total, un maestro en el ejercicio del poder político. Ahora, si le parece bien, estimado director, damos fin a este comentario, hacemos la primera pausa del programa y luego continuamos con Futuro Regional, el programa que conduce Rubén Sauro. Woma, peluquería unisex y cosmetología estética, depilación completa, manos y mucho más. Las últimas tendencias en cortes, peinados y tu color más brillante que nunca. Woma, peluquería unisex y cosmetología estética. Pueyrredón 747 Rosario. Turnos al 480-1118. Woma, peluquería unisex y cosmetología estética. Todo en un solo lugar. Club Policial Rosario. En su sede de Entre Ríos 251 te ofrece idiomas, inglés, francés, italiano. Gimnasio, artes marciales, karate, kubudu, aikido, kapu, también reiki y muchas más actividades. Consultas a los teléfonos 447-7030, 448-8794, 424-3949. Club Policial Rosario te espera. Abierto a la comunidad para integrantes de la fuerza y público en general. Salones para eventos, cumpleaños infantiles con inflables. Club Policial de Rosario @yahoo.com.ar. Por eso, en Villa Gobernador Galvez, las farmacias de confianza son Farmacia Jeremía, Avenida San Martín 2030, teléfono 492-1645 y Farmacia Cavalieri, Juan Domingo Perón 1591, teléfono 492-1328 y en zona sur, Farmacia Cavatorta, San Martín 5023. Teléfono 465-3329. Porque medicamentos confiables garantiza tu buena salud. Te enterás de las novedades de Western Union. Ahora con Western Union podés enviar dinero a Bolivia y Perú por el 3% del monto a enviar. Por ejemplo, si mandás 100 pesos, pagás 3 pesos. Y el dinero llega en minutos. Llámanos al 0800-830-30 y consulta tu agencia Western Union más cercana y condiciones de servicio. Seguimos en Futuro Regional, estamos con dos de los integrantes de la Mesa de la Seguridad, los doctores José Giacometti y Rodrigo Masuccini. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien. Y Cristina embargada, qué imagen, ¿no? Veía hoy al mediodía, ahí en Comodoro Pi, con gente de la Cámpora, supongo, Rodrigo. ¿Qué opinión te merece un expresidente con estos problemas judiciales? ¿Es político? ¿Es eminentemente judicial?
¿Qué te parece? Todo lo que involucra una figura política, todo es político, nada es ajeno. Obviamente que la causa puede tener un andamiaje, no digo real, no me animo a decir real, pero bueno, yo tengo una opinión sincera y lo he expresado varios años. Por más que le tenga simpatía al expresidente, creo que hay algo de la fortuna de la familia Kirchner difícil de explicar. No puedo decir más porque no conozco la auditoría, no he estado ahí. Hay cuestiones que la mayoría de la clase política argentina no puede explicar, digamos, el dinero, cómo has logrado ese dinero trabajando de funcionario público con algunas inversiones. Pero no me quiero meter porque no quiero quedar dentro de la campaña política que hay atrás de las causas judiciales. Sí creo que la política argentina se debe una profunda reflexión sobre cómo financiar la campaña política, el sueldo de los funcionarios políticos, la ética de la clase política. Yo creo que como Cristina hoy está transitando, como Pi, estoy casi seguro que el actual presidente transitará cuando termine por Comodoro Pi y el próximo. Si no cambiamos, van a transitar todos, porque la estructura sistémica hace que todos terminen así. José, ¿alguna reflexión? ¿Crees que la corrupción es yo creo que nosotros aplicamos leyes, las leyes están vigentes, pero nadie reforma la ley a la realidad que se vive todos los días. Por lo tanto, como dice acá Rodrigo, todos van a ir a parar a rendir cuentas. Y me parece bien que así lo hagan, porque si vos tenés leyes donde no están actualizadas, donde hay elementos que no están al día, van a terminar todos rindiendo cuentas. Si una presidenta, un presidente, sea quien sea, no importa, batería política o lo que quiera llamar, no puede justificar un crecimiento tan poderoso de sus bienes, o tan grande en sus bienes, yo creo que tiene que rendir cuenta. Y si eso es rendir cuenta, tiene que ser ante la justicia. Por lo tanto, todos los comentarios que nosotros nos prendemos en a veces hacer suposiciones de una cosa o de la otra, es prendernos en una campaña política del sector antagónico. Y creo que eso no es válido. Para la gente de la justicia tenemos que buscar de alguna manera, como dijo él, dejar que la justicia actúe ahora y en virtud de lo que diga la justicia, empezar a procesar o no, condenar o no a los responsables de no sé qué, de corrupción, de lo que sea. Bueno, el delito de corrupción no existe el delito de corrupción específicamente. ¿Por qué motivo no existe? ¿Por qué no existe el código? ¿Existe? ¿Cómo es el? Porque se habla de que no existe el delito o directamente. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? No, existe el delito de cohecho, el delito de negociaciones incompatibles. Claro, lo que existe es la corrupción de menor, existe otra clase de delito. La extorsión, existe la deserción, existe... O sea, hay otros delitos que van a conllevar o a llenar el tema ese, pero no existe la palabra corrupción dentro del Código Penal. Corrupción, tanto privada como corrupción. pública. A ver, todo es lo mismo, o sea, la corrupción es corrupción. Obviamente siempre se juega, como decían algunos técnicos, yo quiero un delantero que juegue por adentro y otro por afuera. No existe, acá nadie juegan todos por adentro, siempre necesitas uno por afuera, uno dentro de la estructura estatal, otro dentro de la estructura privada para que se puedan hacer los negocios. Uno hace de activo que pide o que recibe y el otro está el que ofrece. Entonces el que ofrece, si ofrecen o piden, es distinta calificación de delito. Es muy difícil en este tipo de corrupción desviar, hacer a la antigua como uno se imagina, que la corrupción que viene el corrupto funcionario y se lleva la plata, la garra del tesoro, como es un gobernador de Río Negro, la lleva el tesoro y se la lleva. No existe eso. Se hacen maniobras un poquito más elaboradas. Él ha hecho una denuncia... José Francisco López tirando bolsas repletas de dólares, si realmente fue así. Es una película, dicen que no, pero parece una película del neorrealismo italiano. Igualmente eso para mí es lo tonto de la corrupción. Yo tengo una opinión tomada. Creo que hay un partido político, se van a enojar, me van a matar. Yo creo que el peronismo tiene muchos rateros de esa categoría. Raterismo. ¿Y por qué? ¿9 millones de dólares ratero? Sí, es ratero. Sí. Comparando con gente, funcionarios expertos en las finanzas públicas que con un pase de magia se llevan 2.000 millones de dólares y nadie los vio, son como los magos. Sí. ¿Se acuerda de este famoso mago que murió hace poco? René Laván, que con una mano más lento no lo puede hacer y nadie podía ver cómo hacía el truco. Bueno, esta gente de las finanzas, 2.000, 3.000, 10.000 millones de la nada. Y este pobre tipo, no digo pobre tipo, pero tan rupestre,
esos cambios, 9 millones de dólares, usted se imagina que para estos muchachos no es nada. Aparte de hacer una investigación donde vos arrancaste siendo empleado de banco, o siendo ordenanza de un lugar, y terminando siendo gerente de una empresa, en 10 años es un poco irrisorio. Es llamativo. Puede ser muy capaz a lo mejor. Sí, me imagino. Qué extraño que toda esa gente capaz, acá nunca tenemos un Bill Gates, un Steve Jobs, grandes empresas, todos esos son capaces pegados al Estado o de determinada función pública. Y hablo de todos. A ver, cuando Cristina Fernández en una nota telefónica dice pidió auditoría a toda la obra pública, yo creo que, ¿conoce el famoso dicho entre bomberos no nos pisamos las mangueras? O entre fantasmas no nos pisamos las mangueras. Bueno, tiró la bomba como diciendo si hacemos la auditoría no queda nadie. Ahora hay un tema que sería lindo que lo expliquen como abogados a la audiencia, que es el tema de la imprescriptibilidad. O se quiere... No. Digamos, es prescriptible, pero cuando uno es funcionario público y tiene fueros y tiene imperium, es muy difícil procesar, es muy difícil investigar, vamos a ser sinceros, hasta que el momento... Por eso es bueno que se lo investigue después. En realidad lo tendrían que investigar en el momento, pero bueno, como es muy difícil para un juez que no deja de ser un empleado jerarquizado, pero empleado al fin del Estado, es muy difícil investigar a un presidente, pero como lo debe hacer un juez. Entonces, dice, sabiamente la ley dice, mientras que uno es funcionario público, el delito no prescribe, no corre la prescripción. Empieza a correr, por ejemplo, para Cristina Fernández a partir del día 10 de diciembre, para José López a partir del día 10 de diciembre, porque si uno se mantiene en el poder... De ellos empiezan a correr, a contar los tiempos de la prescripción. José, antes de ingresar un poco el tema de la seguridad, de cómo está la policía en la provincia de Santa Fe, que es un tema muy importante, una breve reflexión de lo que pasó con Diario Argentino, que volvimos a épocas complicadas. A mí lo que me asusta... Sabe la audiencia que un grupo de forajidos ingresaron, rompieron todo. A mí me asusta que en flagrante delito, tanto la policía como la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires no intervenga y la gente abandona pacíficamente un lugar que acaba de destrozar. Es bastante extraño, me preocupa eso. Que después haya una patota contratada por un pseudo empresario, no me sorprende porque estamos muy acostumbrados a eso. Pero a mí me preocupa los funcionarios públicos que en vez de intervenir un poco más faltado que aplaudan. Muy delicado. José, ¿cómo está la policía en Santa Fe? ¿Cómo ves el tema de la inseguridad cada vez peor? Como hombre de la fuerza, no veo que encontremos soluciones a los problemas. Internas en este momento que yo conozca no existen. Que digo que no existen porque no quedan superiores para ser internas. Por lo tanto, no existen internas de que yo lo quiero mover el piso a fulano de tal y le voy a mover el piso por abajo. O tampoco hay, ni existe, elementos dentro de la fuerza que estén en contra de lo que dictamine el ser supremo dentro de la fuerza, que es el gobernador. Por lo tanto, los que están en mando directo están bajo las órdenes directas del gobernador o por intermedio del ministro de Gobierno, de Seguridad. El resto de la tropa está encolumnada, pues son todos chicos nuevos. No hay diferencia de jerarquía. Por lo tanto, internas en este momento no existen. Lo que sí existen es un gran desorden institucional dentro de la fuerza por falta de mandos. No hay mandos intermedios. Y por falta de mandos intermedios, los mandos superiores también tienen problemas porque no tienen cómo bajar orden y línea. ¿Y por qué no hay mandos intermedios? ¿Es por porque ineficacia o es una política intencional? Bueno, yo creo que hay una política tomada del gobierno a cambiar, cuando empezó a cambiar las normas y las leyes de la policía, empezaron a cambiar las normas de la institución. Y pensaron que llegaban con el tiempo a cubrir todos los puestos. Y no tienen en este momento, los mandos medios van cayendo, no tienen tanto mando suboficiales que han tomado mandos de oficiales, que han rendido los cursos online, han tomado mando de oficiales, pero no tienen, esos chicos no es que no les falte capacidad, al contrario, tienen mucha capacidad, pero tienen un problema, les faltó la experiencia de estar al mando, o tener estructura de mando, estructura de conducción, y cuando a esos chicos les falta la estructura de conducción, creo que ahí es donde empieza a fallar todo el sistema. Además, hay normas y leyes donde la policía pasa a ser un elemento totalmente auxiliar de la justicia, y la justicia en sí tiene normas en que entre la norma de la policía y la norma del tribunal hay un pozo negro, y ese pozo negro produce todo este problema que existe, la inseguridad que va increciendo.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad, yo creo que de alguna manera tampoco tiene la solución a todo esto, porque no tiene un plan de seguridad definido. Quieren destruir las comisarías, pero no tienen con qué reemplazarlo. Reemplazan con pequeños carromatos que son para la PAT, la comunitaria y no sé cuántas otras policías más hay. Y esa gente le está faltando la conducción y esa gente le tiene que reportar. Están faltando los organismos de investigación. O sea, yo creo que hay un gran desorden. José, para la audiencia, los que nos están escuchando, ¿qué pasa con las comisarías? ¿Cuándo empezó la decadencia? No, las comisarías hace años que tienen decadencia. Yo creo que empezó inclusive con la época de Obey, que ya en la última etapa de Obey ya la policía tenía, cada comisaría tenía el 10 o el 20% de la policía real que hacía falta para hacerlo. ¿Cuál es, o sea, la policía... ¿Cuál es la razón de ser de una comisaría? ¿Cuáles son realmente sus funciones específicas? Es una mini jefatura en la zona, en el área. ¿Tiene o no tiene que tener presos? No debería tener presos más que el transitorio. Llegar, interrogar o tomar declaración, lo que sea, y derivarlo a un lugar de detención. ¿Por qué las comisarías se transformaron entonces en mini cárceles? Porque no hay suficiente lugar de detención en la provincia, no hay suficientes cárceles. Aparte, las normas que tiene un carcelario son distintas a las que tiene un policía. El policía le ordena que tenga 10 presos y tiene capacidad para 2 y tiene los 10. Por ejemplo, el otro día, por ejemplo, hubo una evasión, una tentativa de evasión, un motín en una comisaría de la zona oeste, creo que fue por el mes de marzo o abril, y había 20 y pico de presos cuando tiene capacidad para 2. 20 y pico de presos en un lugar como... Para capacidad de 2. Entonces, bueno, el personal policial lo acepta porque es una orden directa. Le dicen, reténgalo y téngalo. Y el policía agacha la cabeza y lo tira. Estamos hablando entonces de un lugar edificado para 2 personas, había 20. Exactamente. Se imagina la audiencia lo que puede suceder cuando hay 20 personas hacinadas, en todo sentido. No vamos a entrar en detalles por respeto, pero puede pasar cualquier cosa. Y después de eso tenemos entonces, están corrigiendo algunas comisarías, están haciendo en comisarías pequeños penales o mini penales, pero sigue siendo custodiado por la policía. O sea, si tuviéramos más cárcel, a lo mejor el detenido estaría mejor, porque estaría en un lugar adecuado, estaría con un control adecuado, cuidado por guardacárcel especialistas en mantener detenidos, y no la policía, que no es especialista en mantener detenidos. Eso es interesante. Hay gente especializada el guardiacárcel es un hombre que se prepara para atender a personas que están detenidas. El detenido tiene un montón de necesidades, más allá de la física, de la psicológica, tiene acciones psicológicas, hay muchas necesidades que tiene la persona. Sí. Necesidad de ver a la familia, tiene una contención por parte del carcelero en determinado momento, que el policía no está preparado para, no es su tarea. Obviamente te tengo que hacer la pregunta, porque me viene a la memoria la película Expreso de Medianoche, el jefe de la cárcel, los guardiacárceles. Dentro de las funciones, lo que debe ser un guardiacárcel es tratar bien. Por supuesto. Una película que hizo mucho por la seguridad de Turquía. ¿Por? Y dice que bajó muchísimo el delito. Después de ver esa película no hubo más delito. No hubo más delito. Bajó muchísimo el delito. José, ¿cómo están las cárceles hoy en la provincia de Santa Fe? Porque ese es otro tema muy importante. Las cárceles están llevando, están saliendo adelante, hicieron la de Pérez. ¿Están en condiciones inhumanas los presos? Siempre se está en situación inhumana, pero no es por una cuestión de edilicia. Lo que pasa es que acá se hace en la cárcel y, por ejemplo, hay cosas que no se terminan. Creo que la cárcel, la unidad 16, la de Pérez, se termina... A ver, acá se inaugura, pero hay cosas que no están terminadas. Faltan un montón de comodidades tanto para el personal que trabaja como para la gente que vive. Y se va atando con alambre. Y obviamente el preso es una persona muy particular, siempre tiene necesidades, sí, claro. A ver, pero mucha más que la persona común, porque está encerrado, quiere ver a la familia, se enferma, todo lo que uno puede solucionarlo por se, porque se siente mal, quiere ir al dentista, algo tan tonto, dice como máximo, bueno, no aguanta más y va al dentista, un preso no. Claro. No puede, tiene que pedir permiso, y el empleado penitenciario también, como todos los empleados, es miedoso, dice, yo no lo puedo llevar porque espero una orden del juez. El juez nunca le va a dar una orden para ir al dentista, dice, eso lo tiene que hacer el empleado penitenciario, y tenemos un fárrago burocrático que la gente ni se imagina. O sea, el preso, es tan caro un preso, sí. Es tan caro. Es muy caro. Es muy caro, ¿no? Es muy caro la mantenimiento. Ahora, José, vos... Fíjate vos que los que tienen, los detenidos que están en seccionales, ¿quién es el médico que los revisa? ¿Quién es el médico que le alcanza un medicamento? ¿El médico que le alcanza algo? Es muy difícil el tema.
Vos hace un rato dijiste que harían falta más cárceles. Es decir, que hay creo que hacinamiento en las cárceles en la provincia de Santa Fe. Yo estoy hablando de las comisarías. Las cárceles, dentro de todo, tienen un límite, por cada tanto hombre y cada tanto lugar tienen un límite. Entonces ellos tienen quizás menos detenidos que la policía, si vamos a sacar cuenta. Pues ellos tienen cupos muy específicos, entonces no aceptan más porque hay un trabajo, mal que mal, se hace un trabajo, hay asistentes sociales, hay escuelas, talleres. Uno puede decir es poco, pero por lo menos hay algo. En cambio la comisaría, el grave problema es que el preso de comisaría son dos mentalidades distintas. El tipo que ha ido al servicio penitenciario no quiere ir a la comisaría y viceversa, porque son dos regímenes distintos. Uno es un régimen mucho más armado, el penitenciario, y la comisaría es un depósito que te tiran 20, acomodate como quiera. Hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta estar en una comisaría y hay gente que le gusta estar en el servicio. Cada cual tiene su gusto. Una pregunta, con respecto, ¿manejan estadísticas respecto a qué porcentaje de presos están solamente procesados? ¿Y cuáles son los que realmente condenados? Yo no la tengo. ¿Y vos tenés alguna estadística? No, lo que pasa es que lentamente la cantidad de condenados va a ir subiendo, porque el nuevo sistema hace que la condena, con el tema de los juicios abreviados, sea mucho más rápida. Temas que antes podían tardar 3, 4 años, 2 años, puede salir ahora en una semana o en 2, depende de la habilidad, la velocidad del abogado. Después hay un tema fundamental. Vos fijate que se ha hecho una comisión de recursos humanos, de medio ambiente, de todo lo que es la forma de trabajo, la metodología de trabajo, la seguridad en el trabajo. Ese grupo de gente que lo eligió el gobierno, inclusive porque fue prácticamente elegido por el gobierno bajo determinadas condiciones, están trabajando, realizando supuestamente estudios de todo esto. Y hoy por hoy, ese grupo no está haciendo su tarea, me parece. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que, por ejemplo, la vez pasada alguien sacó por un medio, un policía que no se identificó, diciendo de que iban a revisar los muertos en la calle o iban a controlar gente y no tenían guante para ponerse. Entonces, preguntamos, vos vas a una cárcel, por ejemplo, ¿va a tener a alguien que le esté cuidando, que va a hacer una revisión de todos los objetos y no tiene guante? Se le provee la cantidad de guante. El personal policial que ayuda a gente en la calle, ¿se colocan guante cuando va a levantar un herido? Claro. ¿Tiene guantes para todo eso? Bueno, no tiene. Por ahí tenemos otros factores. Tenemos, por ejemplo, los grupos de los que son sindicatos policiales, que no son sindicatos porque no están reglamentados, por lo tanto no son sindicatos, que están trabajando en todo esto, que quieren colaborar en todo esto, participan de todos esos comentarios, pero tampoco tienen poder ni tienen ubicación, o sea, no tienen estructura reconocida dentro de la provincia como para realizar esos pedidos. Lo que armó la provincia tampoco está. Entonces, quizás para mucha gente, lo que yo estoy diciendo es sectorizar la policía y buscar de alguna manera de decir soy parte de un grupo que está herido por la policía, pero yo por ser exfuncionario. Pero quiero aclarar una cosa, yo no estoy herido porque hace 14 años me retiré, soy un abogado y no estoy herido con nadie, estoy tratando de colaborar con el funcionario policial que lo veo todos los días trabajando y necesitando de esa colaboración. Y con los presos que están trabajando y renegando y tampoco le corresponde a ellos. Muy claro. José Giacometti, muchísimas gracias. Rodrigo Mazzuccini, muchísimas gracias. Nos reencontramos, Dios mediante, el sábado. ¿Cómo no? En la radio de Rubén ¿Vamos a Sauro. estar en la radio? ¿Vas a estar? Yo sí, siempre estoy al pie del cañón. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una nueva pausa y continuamos con Futuro Regional. Club Policial Rosario, en su sede de Entre Ríos 251, te ofrece idiomas, inglés, francés, italiano, gimnasio, artes marciales, karate, kubudu, aikido, kapu, también reiki y muchas más actividades. Consultas a los teléfonos 447-7030, 448-8794, 424-3949. Club Policial Rosario te espera. Abierto a la comunidad para integrantes de la fuerza y público en general. Salones para eventos, cumpleaños infantiles con inflables. Club Policial de Rosario @yahoo.com
woma.com.ar. WOMA, peluquería unisex y cosmetología estética, depilación completa, manos y mucho más. Las últimas tendencias en cortes, peinados y tu color más brillante que nunca. WOMA, peluquería unisex y cosmetología estética. Pueyrredón 747 Rosario. Turnos al 480-1118. WOMA, peluquería unisex y cosmetología estética. Todo en un solo lugar. Tu salud y la de tu familia son lo más importante. Por eso, en Villa Gobernador Galvez, las farmacias de confianza son Farmacia Jeremía, Avenida San Martín 2030, teléfono 492-1645 y Farmacia Cavalieri, Juan Domingo Perón 1591, teléfono 492-1328 y en zona sur, Farmacia Cavatorta, San Martín 5023. Teléfono 465-3329. Porque medicamentos confiables garantiza tu buena salud. ¿Te enteraste las novedades de Western Union? Ahora con Western Union podés enviar dinero al exterior por el 4% del monto enviar. Por ejemplo, si mandás 100 pesos, pagás 4 pesos. Y el dinero llega en minutos. Llámanos al 0800-800-3030 y consulta tu agencia Western Union más cercana y condiciones de servicio. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuestros amigos aquí a este programa. Hoy tenemos al doctor Eduardo Héctor Méndez, ¿qué tal? Docente de la UBA, aparte de abogado y un prestigioso hombre del justicialismo ideológico, por decirlo de alguna manera. Puede ser así, sí. Sí, puede ser definido de esa manera. Ahí está. Y a Juan Besón, ¿está bien? ¿Lo Sí, bien? así es. Que nos viene a contar un poco del lanzamiento de una cátedra, un espacio de debate, de análisis, en donde van a participar invitados de prestigio como el doctor, así que contanos un poquito. Sí, bueno, la cátedra libre Carlos Cosio, más o menos someramente comento, fue un abogado prestigioso. Nada que ver con Carlos Cosia. No, nada que ver con el concejal. ¿no? Veterinario. Bueno, Carlos Cosio fue docente de la Universidad de La Plata, de la UBA, en la Facultad de Derecho, el profesor de Filosofía del Derecho, y él crea una teoría, se pone una teoría argentina, una teoría nacional, que es la teoría egológica del derecho. Egológica, no ecológica, que no se... Sí, por eso. Egológica es que tiene que ver con el yo, ¿no? Con la cuestión, principalmente con eso. Y bueno, nosotros un poco tomamos esa línea, esa tradición jurídica, de lectura jurídica, y decidimos en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario crear una cátedra libre, atento también al vacío que había con respecto a esta corriente de pensamiento nacional jurídica, entender el derecho, ¿no? Perfecto. Ahora, para aquellos que por ahí nos están viendo y dicen, bueno, pero yo no soy abogado, no tengo idea de lo que están hablando, hay dos teorías ahora bien fuertes que reinan en todos los países del mundo, que es la teoría, por llamarlo de alguna manera, marxista o más relacionada con Carlos Marx, y la teoría relacionada al derecho romano, el derecho clásico. Esto sería una tercera vía muy nacional, muy autóctona, ¿no, doctor? Sí, en realidad cuando Carlos Cosio hace... Groseramente Sí, no, está bien. No, pero podemos estar de acuerdo en lo básico, en lo concreto, sí. Lo que pasa es que la teoría ecológica del derecho surge del positivismo jurídico, pero en realidad lo que Carlos Cosio se quiere responder es: el derecho tiene que servir para la gente, y si sirve para la gente, ¿cómo? ¿Y de qué manera? Porque el positivismo jurídico ubica a la norma jurídica como objeto del derecho. Ahora eso solo no sirve. Hay que vincularlo con la vida dinámica de la gente, con el existencialismo filosófico, con lo que le sucede a la gente en la vida cotidiana. Entonces tenemos que responder y respondernos: ¿el derecho sirve y para qué? ¿Sirve para cambiar las estructuras de desigualdad de la sociedad? ¿Sirve para hacer más justicia? ¿Sirve para todo este tipo de cosas? Bueno, para Carlos Cosio, la teoría ecológica del derecho sirvió para esto.
Perfecto. Y eso es absolutamente fundamental. A ver, yo le pregunto porque a lo mejor la duda mía también puede ser la duda de la gente. ¿El derecho positivista no le interesa si es justo o es injusto, pero la norma es lo que rige? Lo ha definido muy bien, lo ha definido exactamente. Puede ser una norma injusta, pero hay que cumplirla porque así lo dice. Porque es obligatorio. Los jueces y operadores jurídicos tienen que cumplimentar la ley. A veces esa ley puede ser tremendamente injusta. Entonces, Carlos Cosio dice, si es injusta, ¿por qué? ¿Y para qué el derecho sirve en definitiva? Está bien, pero no estaríamos cuestionando permanentemente todas las normas, porque puede ser injusta para mí, pero puede ser justa para el que la hizo o para otro sector de la comunidad. Exacto, pero el espíritu de Cosio siempre fue crítico, siempre fue un pensamiento absolutamente perturbador del mundo del derecho. Por eso le fue como le fue, lamentablemente, porque te explico simplemente un dato biográfico e histórico de Carlos Cosio. Él ingresa en la Facultad de Derecho de la UBA en el año 46 con el gobierno de Perón, es designado titular de Filosofía del Derecho, invita a Hans Kelsen, que era el representante del positivismo jurídico formalista de la época, tiene un famoso debate en la Facultad de Derecho, le gana el debate, a mi modo de ver, y en el 55 viene la Revolución Libertadora y lo echa a Carlos Cosio. Regresa en el año 1973 con el triunfo popular de Cámpora. Cámpora Solano Lima. Cámpora Solano Lima, y antes de que venga la intervención de la derecha peronista, se retira él solito a su domicilio porque no podía permanecer con este sector del peronismo. Y bueno, la vida de Cosio siempre fue así, muy de lucha, pero con un pensamiento absolutamente perturbador a la ciencia jurídica. Es decir, positivismo jurídico, norma jurídica, naturalismo, y lo que decía Cosio era, el derecho es cultura, y si es cultura, son posibilidades, y si son posibilidades, son circunstancias del caso. Entonces el operador jurídico tiene que ver exactamente la contextualidad de lo que va a resolver. Si no, ese operador jurídico se pierde en el mundo normativo. Y Cosio estaba absolutamente en contra de esto. O sea, sería como un planteo de un derecho más de usos y costumbres. Más dinámico. Y que tenga que ver más con nuestra idiosincrasia también. El derecho lo hacemos entre todos, dice Cosio. Lo hacemos con nuestras conductas, con nuestras acciones, permanentemente. De ahí sale el mundo del derecho. Claro, parece una cuestión colectivista. Digamos. Esta pregunta va para los dos. Y hoy reina... ¿Qué cosa? ¿El derecho positivista? Hoy reina en general un derecho hegemónico que es un poco el positivista, pero los ególogos están creciendo mucho. ¿Es un derecho injusto? Puede ser injusto, puede ser justo en algunas ocasiones. El tema es cómo se lo desarrolla el operador jurídico, en definitiva, y cómo resuelve de esas maneras. Por eso... Sí, los operadores jurídicos serían los jueces. Los jueces, los que interpretan, pongámoslo claro, son los que interpretan las leyes. Exactamente. Pero él decía... ¿Garantiza el statu quo y están hechas las normas para garantizarle la tranquilidad y, como dije, el statu quo a los sectores más poderosos? Esa fue una de las consecuencias directas del pensamiento egológico. Es decir, ¿a quién favorece el derecho y el mundo normativo? Bueno, a los poderosos, decía Cosio. Él hablaba siempre de 3 factores de poder en la Argentina, que nunca pudieron ser desalojados: el sector militar, el sector eclesiástico y el sector financiero. ¿Esto sabe cuándo lo dijo, mi querido amigo? En el año 1962. Y yo creo que estamos más o menos en esa problemática jurídica y política permanente. Sí, ahora me da la impresión que se invirtieron los roles. Ahora está el sector financiero, el sector eclesiástico bastante lejos y casi inexistente el sector militar. Puede ser, pero fíjese que lo interesante de Cosio es que un filósofo del derecho hablando de filosofía política y marcando cuáles son los centros de poder en Argentina. Eso lo hizo Cosio nada más. Besone, hoy, bueno, el nombre entonces de este espacio, de esta cátedra, evidentemente a las claras es de un hombre de un pensamiento muy revolucionario, nada más ni nada menos que incluso, como decía acá el doctor, enfrentando a los poderosos. A los poderosos. O sea, ¿esto cuándo se va a desarrollar? ¿Dónde? ¿Y qué actividades va a desarrollar? Bien, hoy tenemos la actividad inaugural. Tenemos el bautismo en la Facultad de Derecho a las 19 horas, en el aula anfiteatro. Para los que conocen la Facultad de Derecho, bueno, lo saben, pero está dentro del ala norte, vendría a ser, de la facultad. Bueno, va a estar el doctor invitado, va a estar la doctora Solange de la Noa, que es profesora de la
la Facultad de Derecho en la materia de Derecho Político, y va a estar Roy Williams, que es un invitado de la Facultad de Ciencias Políticas, que es profesor de Problemática de Conocimiento, o sea, de Filosofía. Vamos a estar ahí haciendo una primera charla introductoria, que es el eje estructural de la charla, va a ser sobre el lugar del derecho en la era del cambio. Un poco eso. Y un poco también lo que estuvo hablando Eduardo recién. ¿La era del cambio por Cambiemos? ¿Es por más? No, digamos, claramente el derecho está en permanente cambio, y esto es lo que quería un poco explicar Cosio, ¿no? También en decir que, bueno, la norma no es esa cuestión que es pétrea y que dura para siempre, ¿no? Sino que, bueno, justamente el derecho está en permanente cambio, y bueno, ¿cuál es el lugar del derecho en la era del cambio? Significa también eso, la cuestión normativa, pero también la cuestión social, la cuestión política, ideológica, etcétera, que está en convivencia con el mundo jurídico. La charla y este espacio no está dedicado, como puede entreverse, solamente para estudiantes de Derecho o para abogados, sino también está abierta para aquellos que le interesa la filosofía, el debate ideológico. Lo político, lo sociológico, sí, para cualquiera que se sienta un interés o un acercamiento, digamos, a estos debates, porque la idea también es interdisciplinaria, ¿no? Justamente Cosio ha sido un abordaje no solamente del derecho como una cuestión solamente que entienden solamente los abogados, que entienden solamente un léxico para abogados, sino que justamente hacía una cuestión transversal con otras disciplinas, con la sociología, con la política. Tomó a Marx, por ejemplo, para hacer una de sus obras, o sea que hay influencias más allá de lo meramente jurídico, meramente normativo, como se suele enseñar en la Facultad de Derecho, por ahí. Doctor Méndez, ¿tiene derecho la gente hoy en día, el ciudadano común? A mí a veces, ¿no es cierto?, me da la impresión, y también lo manifiestan muchos telespectadores, que la gente no tiene derechos, o como dijo usted recién, solamente los poderosos tienen acceso al derecho. La gente está como indefensa, que las leyes se hicieron para los grandes, para las corporaciones, para las mega empresas, pero no para el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera. Sí, me parece interesante la pregunta y quería ampliar un poquito lo que dijo Facundo, en el sentido de que Cosio crea un derecho jurídico nacional. Eso es muy importante, porque trata de sacar al derecho del mundo de la academia, no hacer el derecho de un punto de vista tan técnico y científico que lo entendamos nosotros los abogados, nada más, como bien dijo Facundo. El discurso jurídico. Sino el derecho es para todos y debe ser para todos. Ahora, en relación a tu pregunta concreta, yo creo que estamos en una situación política absolutamente agraviante desde el punto de vista del ejercicio de los derechos. Vos fíjate que últimamente se modificó la ley de tierras hace poquito con un simple decreto, ni siquiera de necesidad y urgencia, sino un decreto simple. La ley de medios, decreto simple. Y ahí seguimos permanentemente luchando por lo que decía Cosio en un momento dado, que decía, el derecho debe ser la efectivización de las necesidades del pueblo y de la gente. La efectivización de las necesidades que tiene la gente. Entonces, ahora lamentablemente estamos en un gobierno absolutamente, a mi modo de ver, de derecha, claro, porque que sigue agraviando al pueblo argentino. La gente no tiene ningún derecho. Hoy te aumentan, por ejemplo, vos pagás 300 pesos de luz y te llega una factura 1.200, 1.300 y no tenés derecho, porque podés patalear, podés gritar, podés no querer pagarla, te cortan la luz y se terminó. Te aumentan el gas, no tenés derecho tampoco a reclamar. Hoy, está bien, esto tiene que ver con la actualidad, hoy aumenta nuevamente el gas natural comprimido. Exacto. ¿Esto qué significa? Que va a haber nuevamente pedidos de aumento del taxi, la gente que tiene utilitarios y lleva alimentos o lleva insumos o cualquier mercadería, eso se traslada al precio, o sea, porque es un combustible, no deja de ser un combustible muy útil, aumenta el remis, o sea, y la gente no tiene derechos. Exacto. Y si me permitís, sí. Otro de los temas es la manipulación de la opinión pública, que Cosio tiene un libro que se llama La opinión pública, y hablaba precisamente de la manipulación de la opinión pública mediante los medios. No se investiga absolutamente nada del gobierno, es todo del anterior, ¿no es cierto? Y ahí estamos, como los medios fijan la agenda permanentemente, y nosotros no nos enteramos de los problemas de Aranguren, de los problemas que sucede, como vos dijiste recién, con el tema del aumento de los precios.
Pero la manipulación de la opinión pública ya lo decía Cossio en la década del 60. No, pero el tema de la manipulación de los medios es realmente alarmante. En estos momentos es alarmante. Te tapan la realidad socioeconómica con un tema judicial que no digo que no sea importante, pero si uno lo repite permanentemente, bueno, entonces hay una manipulación total y absoluta. Por supuesto. Pero no hablamos de los millones de dólares de Bahamas. La gente que a veces me escribe, que es mucha, gracias a Dios, y a los telespectadores, dice, yo cuando voy al supermercado no puedo creer que con 1000 pesos llenaba un changuito y hoy no lleno ni la mitad y nadie dice nada y están todo el día hablando de un tema importante, de Lázaro Báez, de Vudú, de ahora de José López y ya me tienen cansado con todo eso, pero no dicen nada de que no puedo llegar al día 20. Además hay otra cosa, el tema de la criminalización de la cuestión política, o sea, la judicialización de la política, bueno, se habla también de la cuestión del partido judicial, digo, también como una pata, y bueno, es algo que Cossio hoy vería, digamos, como objeto de análisis, ¿no? Esta cuestión de esta corporación judicial, que bueno, ciertamente... Que generalmente los jueces federales actúan cuando se va al gobierno, siempre pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que son bastante tímidos y cobardes en muchos sentidos los jueces federales actuales, y yo trabajo en el Poder Judicial Federal, así que los conozco plenamente. Ahora una pregunta para los dos. Suerte que se vea. El tema ahora que hay recambio, el tema de la Corte Suprema de Justicia, un tema que siempre he cuestionado, jueces que entran por acomodo. Bueno, ahora vamos a tener a Horacio Rosati, que es un constitucionalista prestigiosísimo y que le va a incorporar aire fresco a esa corte tan viciada. Pero me gustaría que ustedes me den ¿cómo debería conformarse democráticamente la Corte Suprema de Justicia? Yo creo precisamente que la última corte fue bastante democrática, hubo una pluralidad de voces y de... 9, 5, que los gobiernos no modifiquen el número. Eso es una cuestión burocrática, una cuestión de número, digo. Yo creo que lo importante por ahí es qué lo compone, ¿no? Me parece que hubo juristas de mucho prestigio y de diferentes sectores, tuvo una Carmen Argibay, uno puede entender un Zaffaroni, gente muy prestigiosa. Zaffaroni es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Querido por un lado, cuestionado por el otro. Sí, pero no puede... Pero no se puede negar prestigio como jurista, de la parte técnica ni de la parte de prestigio. Le digo, querido, pero si vos... Estamos hablando, a ver, sería una corte independiente, una corte que vos no diga este juez de Macri, este juez de Cristina, este juez lo dejó Menem. O sea, ¿no podemos alguna vez tener una corte en donde los jueces sean personas... ¿Puedo discrepar contigo en una cosa? Sí. Rosati. ¿No le gusta Rosati? No me gusta Rosati porque aceptó el decreto del mes de enero y él dijo que iba a asumir a la Corte. Y Lorenzetti dijo, lo recibimos con los brazos abiertos. Y Rosati dijo, muy bien. Es decir, aceptó el decreto de necesidad y urgencia elaborado por Macri. Ya ahí está desvalorizado como candidato. Digamos que ahora, o sea que el método de arribo... Y aceptó una ilegalidad, digamos. Pero él lo aceptó en enero. Él lo aceptó en enero, con lo cual ya, igual que Rosencrantz, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, demuestra que quería ser juez de la Corte como sea. Además lo propone el Poder Ejecutivo, como dice la Constitución, y hay un pasaje por el Poder Legislativo, o sea, hay un procedimiento que claramente está avalado en la Constitución Nacional y que... Bueno, aclaremos, el método de incorporación ahora es el correcto. Claro, que fue incorrecto y que fue una grosería fue los decretos que al final, como dice el doctor... Y que este método fue inaugurado por el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, ¿no? El tema del Senado y demás. Pero en enero él aceptó... O sea, no le gustó esa actitud de haber aceptado ingresar de una manera no correcta. Él como constitucionalista tenía que haber dicho, no corresponde. No corresponde. Exactamente. Siga el procedimiento constitucional para... mi nombramiento. Pero no podemos negar de que Rosati es un que sabe. Sí, puede ser. O sea que la Corte es difícil conformar una Corte. Y otra cosita que también quería decir de Rosencrantz, abogado de Clarín, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe en el mundo jurídico. Y él
inmediatamente, a las 24 horas posteriores a su nombramiento del mes de enero, mediante decreto, borró todo en la página de su estudio jurídico que Clarín era cliente suyo. Con lo cual, también es cuestionable. Y sí, eso sí. Bueno, por lo menos de la ética también interpela la por eso era la inquietud. Yo digo, ¿podremos alguna vez tener una Corte Suprema de Justicia en donde los jueces no lleven el cartel, soy de Clarín, soy de menemista, soy kirchnerista, soy de Macri? Ahí está la gran discusión, digo, la cuestión de que las personas tienen su ideología y tienen su forma de pensar y de ver el mundo. Ahí para andar con la camiseta... No, digo, pero en todas las partes del mundo pasa eso. Voy a dar un ejemplo que es burro incluso. ¿Viste los periodistas deportivos? Por ética que dicen, no soy de Central o de Newell o de Boca de River, soy de Central Córdoba, soy de Argentino. El tipo obviamente es de uno de los clubes de Rosario, pero por lo menos cuida un poco la... Pero estamos hablando de que hay algunos que se le va un poco la mano. Reiteramos entonces el horario y el espacio para debatir todos estos temas. Bien, 19 horas, Facultad de Derecho, Aula Anfiteatro, los esperamos. Cátedra libre, Carlos Cosio. Perfecto. Juan Besone y el doctor Eduardo Doctor Méndez. ¿Rosario lo trata bien cuando viene? Muy bien, como siempre. Y va a estar dando charla hoy y... Exactamente. Me tengo que ir mañana, pero volveremos seguramente. Ahí está. ¿Y el espacio se llama? Carlos Cosio. Y vamos a seguir en contacto acá. Ahí está. Cuando salga el libro inédito de Cosio, que no lo mencionamos, pero hay un libro inédito que va a aparecer el año que viene. Ideología y Derecho se llama, así que... Claro, que es una nueva... Y que lo vamos a presentar en Rosario, seguramente. Bueno, van a estar en este programa. Obviamente. Sí, una nueva forma de ver el derecho. Una forma más ciudadana, más doméstica. Sí, más cotidiana. Más cotidiana, más de uso y costumbre. Exactamente. Nos reencontramos mañana, como siempre, 15 horas. Y les dejo una sugerencia, me voy con esta sugerencia, porque les cuento para ustedes también, ¿Se enteraron que Western Union tiene más de 2.000 agencias en todo el país? Bueno, les cuento, si tienen que enviar dinero al exterior, solamente le van a retener el 4%, o sea que si entregan 1.000 pesos, va a pagar 4 pesos. Prácticamente nada. Le dejo el número para que consulten, 0800 830 30, y en Western Union, que ahí está en pantalla, les llega el dinero en minutos. ¿Qué tal, Muy bien. Bueno, nos despedimos hasta mañana, que la pasen bien.